La oscura verdad detrás del fracaso de Neymar Jr. Y este video, Domingo 5 de julio de a ver. 2026. Brasil, el país pentacampeón del mundo, caía eliminada de un mundial en octavos de final ante Noruega. Y mientras Erling Haaland corría a celebrar el gol que mandaba a casa a la canariña, la cámara buscó al crack del equipo rival, a Neymar, y lo encontró con la cara desfigurada. El hombre que iba a heredar el fútbol mundial, viendo cómo su selección se despedía del mundial haciendo un torneo desastroso, entrando solamente en los últimos minutos para marcar un penalti de la honra que no cambió absolutamente nada. Y duele verlo, porque estamos hablando de Neymar, el futbolista que en 2017 protagonizó el fichaje más caro de la historia del deporte, 222 millones de euros que el Paris Saint-Germain le pagó al Barcelona, una cifra que nadie había pagado antes por nadie y que nadie ha vuelto a pagar desde entonces. Neymar supuestamente tenía que recoger el testigo de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo el día que ellos se apagaran. Lo tenía todo, había formado en el Barcelona, junto con Messi y Luis Suárez, uno de los tridentes más devastadores que se recuerdan en el fútbol, ganando una Champions y el triplete. Ese Neymar, que a los 20 y pocos lo tenía absolutamente todo, el talento, el carisma, el físico y el momento justo de la historia para reinar, lo acabó tirando todo por la borda. Y no es una exageración, en aquel Barcelona, Neymar fue sin discusión posible el segundo mejor futbolista del planeta, solo por detrás de un Messi que estaba en la cima de todo. Y prácticamente todo el mundo del fútbol daba por hecho una cosa, que el día que el argentino bajara el ritmo, el trono sería suyo, que el relevo estaba servido y tenía nombre brasileño. En ese momento, Neymar marcaba goles imposibles, repartía asistencias, ganaba títulos, vendía camisetas por millones y llenaba estadios en cualquier rincón del mundo. Era, a la vez, el presente deslumbrante y el futuro asegurado del fútbol. La pregunta no era si iba a ser el mejor del mundo, la pregunta era ¿cuándo lo sería? Pero ya ves, Neymar ha pasado de ser el hombre de los 222 millones al suplente de un equipo muy mediocre que ha quedado eliminado en octavos. Del jugador que iba a llenar su vitrina de balones de oro al que acabó volviendo a casa, al Santos, el club donde empezó, después de pasar por Arabia Saudí cobrando una fortuna que ya no venía acompañada de ninguna ambición por el fútbol. En apenas unos años, el príncipe heredero se convirtió en un recuerdo, en un lo que pudo ser y en una de las decepciones deportivas más grandes que ha dado el fútbol en todo este siglo. La pregunta importante es, ¿qué le pasó a Neymar? ¿Cómo es posible que el elegido acabara Las lesiones, ¿qué más le va a pasar? así en el banquillo de un mundial con menos de 45 minutos jugados en las piernas? Y la respuesta fácil sería decir que es por culpa de las lesiones, que si el cuerpo le falló, que si tuvo mala suerte, que si las rodillas. Y sí, las lesiones existieron y fueron crueles, y llegaron una y otra vez justo cuando más lo necesitaba. Pero quedarse solo en eso es no haber entendido nada, porque la verdadera caída de Neymar no se escribió únicamente en las camillas de los hospitales, se escribió sobre todo en otro lugar, en los juzgados, en los contratos y en los despachos. Porque juicio tras juicio, escándalo tras escándalo, Neymar iba siendo cada vez menos futbolista y más otro tipo de cosas. Se dejó influenciar por una persona que una y otra vez estaba detrás de cada decisión importante de su vida, detrás de cada fichaje, de cada firma, de cada movimiento, y esa persona era su propio padre. Y para entender de verdad cómo el niño que iba a ser el mejor jugador del mundo terminó donde terminó, hay que dejar el presente a un lado, apagar el ruido de este mundial y volver al principio de todo, a los años en los que absolutamente todo todavía era posible, antes de que todo se rompiera. Porque hubo un tiempo, no hace tanto, en que el mundo entero lo miraba y veía en él una certeza. Todo arrancó el 26 de mayo del año 2013. El Barça hacía pública la contratación del futbolista más deseado por todos. Neymar llegaba al Camp Nou con 21 años y postulándose como una futura estrella que había levantado el deseo de varios clubes de renombre, entre ellos el Real Madrid. Pero serían los azulgranas quienes lograrían... Oh, yo no olvido esos años, gente, que yo estaba loco porque el Madrid se lo llevara y se lo terminó llevando el Barça. adelantarse a todos, incluso a los blancos. Todo por Bartomeu. Y cerraban la incorporación del brasileño por 50 millones de euros. Esta cifra chirrió, y mucho. La gente no se creía que el Santos hubiese dejado escapar al futbolista por semejante cantidad. Y 6 meses más tarde, una plataforma conocida como Go Barça, en la que se encontraba el socio culé Jordi Casas, enviaba un burofax al conjunto catalán exigiendo explicaciones sobre la cuantía real del fichaje de Neymar. Todo esto desembocaría en una querella contra Sandro Rosell, presidente del combinado catalán por aquel entonces.
Finalmente, el juez terminó por admitir dicha querella y el 23 de enero de 2014 Rosell dimitía en favor de Josep Maria Bartomeu. El Barça empezaba a estar metido en un auténtico problemón, puesto que, aunque esa querella, que fue el germen de todo, se retiró, la Audiencia Nacional siguió investigando porque veía indicios de delito fiscal. Tanto fue así que semanas más tarde del adiós de Rosell, la Fiscalía imputaba al club y la agencia tributaria se personaba en la causa. A medida que el tiempo pasaba, el entramado judicial iba cogiendo cada vez más forma hasta que llegó un punto en el que el fiscal pedía una sanción de 22 millones de euros para el Barça, 2 años de cárcel y 3 millones para Bartomeu y 25 kilos para Rosell. Y mientras tanto, Neymar y su padre parecían librarse de todo esto, algo que cambiaría cuando una organización llamada DIS, un fondo de inversión que se sentía estafado durante el fichaje del jugador al no haber recibido la cuantía correspondiente por los derechos deportivos que tenía sobre él, lanzaba una nueva querella contra el Barça, Bartomeu, directivos del Santos, Neymar y su padre. Y ahora sí que sí, estaban todos metidos en el ajo, ya no faltaba nadie. La pelota iba haciéndose más y más grande, la justicia brasileña también entró en escena y el propio Neymar llegó a tener que acudir a declarar delante del juez. Todo eso fue en el año 2016 y al poco tiempo se conocieron varias de las frases que el futbolista brasileño, que había visto cómo en su país le embargaban bienes por valor de 42 millones de euros, le contaba al magistrado. Desde que firmé mi primer contrato profesional con 16 años, es mi padre quien lo maneja todo. Es una persona en la que yo confío. Él me pedía que firmara los papeles y eso es lo que yo hacía, sin ningún problema. Mi padre es quien maneja mi carrera desde que nací y es una persona en quien confío con los ojos cerrados. Cuida de mi vida y de mi carrera también. Finalmente, en diciembre del año 2022, la audiencia de Barcelona absolvía a Neymar, a su padre y al resto de los procesados, como Rosell y Bartomeu, al considerar que no se había llegado a producir delitos de corrupción entre particulares ni estafa. Aún así, el tema siguió trayendo cola. Pese a lo mal que lo pasó el Barça y la familia Neymar por todo este escándalo, los problemas judiciales entre ambos no cesaron. Y eso, que ya habían separado sus caminos deportivos hacía algún tiempo, dado que Neymar optó por irse al Paris Saint-Germain en el año 2017, como bien sabrás. Pues precisamente fue en ese año 2017, ya con Neymar en París, cuando los medios de comunicación se hacían eco de otro bombazo. El Barça denunciaba al brasileño por supuesto incumplimiento de contrato y le pedía cerca de 10 millones de euros. Al parecer, la entidad culé le reclamaba a Neymar una supuesta prima de renovación que le pagó en su día y que no hizo pública, más. Esto es una locura también, pensándolo bien. ¿Y si el papá de Neymar es un gran negociante? O estafador, o no lo sé. Otra cantidad en concepto de daños y prejuicios. La respuesta de Neymar y su entorno fue la de demandar al Barça ante la FIFA por un supuesto impago de 26 millones de euros que en teoría le quedaban por cobrar de esa dichosa prima de renovación que firmó al ampliar su contrato hasta 2021. Este segundo capítulo terminó en el juzgado de lo social número 15 de Barcelona, condenando a Neymar a pagar 7 millones de euros al Barça. Realmente no sé qué se le pasaría a Neymar por la cabeza en esos momentos. De sobra es conocido que fue presionado por su padre para salir del Barça rumbo al PSG. Y desde que eso ocurrió, su carrera empezó a ir en picado y su huella en Barcelona, lugar al que siempre quiso volver, se iba borrando juicio tras juicio y polémica tras polémica. Llega el momento de dejar atrás todos los jaleos de Neymar con el Barça para contarte uno de los peores momentos de su vida, el cual le puso en el ojo del huracán y levantó muchas sospechas. Eso sí, te lo contaré después de que le des like al vídeo y te suscribas al canal. Bien, retrocedemos hasta junio del año 2019, cuando el periódico brasileño Wall publicaba en su web que una modelo brasileña de 26 años acusaba a Neymar de haberla violado el 15 de mayo en un hotel en París. La chica afirmaba en la denuncia haber conocido al futbolista a través de la red social Instagram y que, después de haber intercambiado mensajes con el jugador, un amigo de Neymar le había comprado los billetes para que volara a Francia y se encontrara con el capitán de la selección brasileña. Según el relato de la chica, Neymar llegó al encuentro completamente borracho y después de una conversación y un intercambio de caricias se puso agresivo con ella y utilizó la fuerza para mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. La sombra sobre la figura de Neymar ya se había cernido por completo. No obstante, terminó viendo la luz cuando en agosto de 2019 la Fiscalía brasileña optaba por cerrar la investigación después de decretar que la policía no había aportado pruebas suficientes. Días antes, la propia policía anunciaba que ponía fin a continuar rastreando el caso. Pero al igual que ocurrió con aquel primer encontronazo judicial con el Barça, Neymar tuvo que hacer frente a un segundo escándalo con esta modelo, puesto que recurrió a la sentencia y más tarde señalaría al futbolista de
colaborar en una red de prostitución de lujo y trata de blancas. La joven se mantenía firme en que Neymar facilitaba el traspaso de mujeres brasileñas hasta Francia con el objetivo de que fuesen explotadas sexualmente. Una acusación de lo más grave. Como ves, Neymar no ganaba balones de oro, pero a escándalos no le superaba a nadie. Por ejemplo, ese año 2019 también fue nefasto para él, ya que se conoció que la Hacienda española le exigía el pago de 35 millones de euros por las 4 temporadas que estuvo en el Barcelona, puesto que se habían encontrado irregularidades en las declaraciones presentadas tras su traspaso al PSG y aquella famosa prima de renovación con el Barça que tantos quebraderos de cabeza le trajo. En caso de no pagar, el fisco le advertía de que podían embargarle nuevamente varias de sus propiedades. Es más, 3 días más tarde de esta reclamación, se conoció a través de los medios de comunicación que Hacienda le bloqueaba hasta 36 propiedades. Creo que tenía toda la razón cuando te decía que Neymar... No, pero es que Hacienda también roba mucho, tengo entendido. Hacienda tiene problemas con todos los futbolistas. Se había convertido en un talento desperdiciado que solo iba tapando agujeros judiciales. Y pese a ello, también tengo que ser sincero y decirte que tenía dinero más que suficiente para tapar todos esos agujeros, ya que, gracias a su padre y a costa de sacrificar sus sueños deportivos, se convirtió en una auténtica máquina de hacer dinero. Según la lista Forbes de 2023, Neymar estaba en el puesto número 12 de los deportistas que más ingresaban después de aterrizar en el Al Hilal y firmar un contrato desorbitado. El que ayudó a que Ney se embolsase una millonada procedente de Arabia Saudí fue su padre, a través de la empresa NR Sports que creó en 2006 para representar a su hijo y gestionar su comunicación. El padre de Neymar, Neymar da Silva Santos, vio en aquel niño una fortuna en potencia y no ha dudado ni un segundo en explotarla. De hecho, en 2010, NR Sports ya facturaba 20 veces más que el propio jugador. Pero esto no es todo. El propio padre de Neymar, que ahora tiene una fortuna, ha reconocido comisiones millonarias por intervenir en los fichajes de su hijo, como aquella de 40 millones que le pagó el Barça y que dejó marcado a Rosell de por vida. Y lo más cruel de toda esta historia es que durante una sola noche, Neymar llegó a lo más alto. O sea que al final sí es tremendo negociante el papá de Neymar. De todo, porque hay un dato que muy poca gente recuerda y que lo cambia todo. Neymar es, oficialmente, el máximo goleador de la historia de la selección brasileña, por encima de Ronaldo, de Romario y por encima incluso 80 del goles. mismísimo Pelé. Y es que el 8 de septiembre de 2023, en un partido contra Bolivia, le hizo 2 goles y llegó a 79, dejando atrás los 77 de O'Reilly, el niño al que habían señalado para heredar. Pero ayer hizo el número 80. El trono del mito no solamente lo alcanzó, lo superó y se convirtió en el brasileño que más goles ha marcado jamás con esa camiseta. Aquella noche, Neymar tocó el cielo con las manos. Pero poco más de un mes después de superar a Pelé, el 17 de octubre de 2023, en un partido contra Uruguay, la rodilla de Neymar reventó. Se rompió el ligamento cruzado y el menisco. Fue la peor lesión de su carrera, porque fue prácticamente la definitiva. Y a partir de ahí, el silencio y el más absoluto vacío. No volvió a ponerse la camiseta de Brasil en 981 días, casi 3 años. El hombre que acababa de superar al rey se pasó casi 1000 días sin poder jugar para su país, viendo pasar el tiempo desde una camilla y haciendo ejercicios de rehabilitación. Pero sería demasiado fácil culpar solo a la rodilla, porque esa lesión únicamente puso el punto y final a una historia que sus decisiones llevaban años escribiendo. Recordemos que se fue a París en 2017 y se fue para salir de la sombra de Messi, para dejar de ser el segundo y ser por fin el número 1, el líder absoluto, el que ganaría la Champions y el Balón de Oro con su nombre en solitario. Y la realidad es que no ganó ninguna de las dos cosas. En el Paris Saint-Germain nunca levantó la Champions League que había ido a buscar. Ese era el único motivo del viaje y fracasó en él. Y todavía peor, mientras él se lesionaba y coleccionaba escándalos, a su lado creció un chaval, Kylian Mbappé, que le fue comiendo la tostada, los focos y el estatus hasta quedarse con el trono de aquel equipo. Neymar huyó de la sombra de Messi y acabó ahogándose en la sombra de un crío. El Balón de Oro que fue a buscar tampoco llegó nunca. En las votaciones al mejor futbolista del mundo, su techo fue un tercer puesto, en 2015 y en 2017. Y de ahí no pasó, porque en el momento en que tenía que dar el salto definitivo al número 1, eligió el camino del dinero y del ruido en lugar del de los títulos. Y el fútbol, que no espera a nadie, siguió sin él. Se fue del Paris Saint-Germain a Arabia Saudí, al Al Hilal, firmando el contrato que confirmaba que su etapa entre los mejores había terminado. De Arabia, volvió al Santos, al club donde todo empezó, diciendo que aquella era su última misión, que iba a intentar llegar al Mundial fuera como fuera. Y llegó para sentarse en un banquillo y sumar poco más de 30 minutos mientras Brasil hacía el ridículo y se iba a casa en octavos. Es curioso como en el fútbol cuando unos caen, otros suben. Y ese es el caso de Oyarzábal, que si quieres saber cómo ha sido su ascenso para llegar a donde está, mira el vídeo que aparece más tarde, si es posible. Eso puede ser un videazo, el video de Oyarzábal, pero muy buen video, gente.